El sol de Querétaro caía a plomo, una plancha de oro incandescente sobre el asfalto de la carretera 57. Don Anselmo Cifuentes conducía su viejo pero impecable Sentra con la parsimonia de un hombre que ya no le debía prisas a la vida. A sus 72 años, viudo desde hacía una década y jubilado de su profesión como arquitecto, sus días se habían convertido en una cadencia de rutinas predecibles y voluntariamente solitarias. La casa, un diseño propio de líneas modernistas que ahora se sentía vasta y silenciosa. El jardín, un meticuloso universo de rosales y bugambilias que respondían a su cuidado con una obediencia cromática. Y los viajes semanales al mercado de abastos, más por el ritual que por la necesidad, eran los pilares que sostenían su existencia. El mundo, con su estruendo y sus urgencias, se había ido replegando hasta convertirse en un murmullo lejano, una noticia en el periódico que leía con el café matutino o una voz en la radio que acompañaba sus trayectos. Le gustaba así, o, más bien, se había acostumbrado a que así fuera. La soledad, al principio una herida abierta tras la partida de Elena, su esposa, se había transformado con el tiempo en una coraza, un caparazón cómodo y seguro contra las impredecibles mareas de la emoción humana. Aquel martes, sin embargo, algo rompió la monotonía del paisaje. A lo lejos, donde el calor deformaba el aire creando espejismos de agua sobre el camino, una figura menuda se recortaba contra el vasto y polvoriento horizonte. Al acercarse, reduciendo la velocidad por una mezcla de curiosidad y cautela, distinguió a una mujer. Estaba de pie, erguida con una dignidad que contrastaba con su aparente fragilidad, a un costado de la carretera. Sostenía un sencillo bastón blanco en una mano y una bolsa de lona, de esas que regalan en los supermercados, en la otra. Era una cieguita. Anselmo sintió una punzada de algo que hacía mucho no experimentaba con tanta fuerza, una preocupación genuina por un extraño. El sol era inclemente y los autos y camiones pasaban a su lado levantando nubes de polvo y indiferencia. Su primer instinto, el que había cultivado durante años de autopreservación emocional, fue seguir de largo. ¿Qué podía hacer él? Seguramente esperaba a alguien. Involucrarse era invitar a lo desconocido a sentarse en el asiento del copiloto, a alterar el delicado equilibrio de su paz. Pero la imagen de la mujer, inmóvil bajo el castigo del sol, persistía. Recordó a Elena, su amada Elena, y la infinita paciencia con la que ella siempre se detenía a ayudar. El mundo ya tiene suficientes personas que miran para otro lado, Anselmo, le decía, con esa sonrisa que podía desarmar hasta al más cínico. No seas uno de ellos. La voz de su esposa resonó en su mente con una claridad que lo sobresaltó. Era una voz que no había escuchado con tanta nitidez en años. Con un suspiro que era mitad resignación y mitad una rendición a su propia conciencia, Anselmo encendió la intermitente y orilló el coche unos metros más adelante de la mujer. Bajó la ventanilla del copiloto y, carraspeando para aclarar su voz desacostumbrada al diálogo espontáneo, se asomó. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Este sol es peligroso». La mujer giró la cabeza en dirección a su voz. Su rostro, surcado por arrugas finas como un mapa de una vida larga y no siempre fácil, se iluminó con una expresión de alivio. No llevaba gafas oscuras, y sus ojos, de un azul pálido y nublado, miraban hacia un punto indefinido más allá de él. «Bendito sea Dios, joven. Pensé que me convertiría en parte del paisaje», dijo, y su voz era sorprendentemente firme y melodiosa, con un deje de humor que desmentía su precaria situación. «Voy a San Juan del Río. Si no es mucha molestia desviarlo de su camino. Mi autobús nunca llegó, o quizás yo llegué tarde. Con esto de no ver, el tiempo a veces se me enreda». San Juan del Río estaba en su ruta. No era un gran desvío. La excusa para negarse se desvanecía. «Súbase, señora, con gusto la llevo, no es ninguna molestia», se escuchó decir Anselmo, y una parte de él se sorprendió de su propia resolución. Salió del coche, rodeándolo para abrirle la puerta. El calor del asfalto le subió por las suelas de los zapatos.
La mujer se movía con una lentitud calculada, usando su bastón para tantear el terreno con una pericia que hablaba de años de práctica. «Permítame», dijo Anselmo, ofreciéndole el brazo. Ella lo aceptó con una sonrisa. Su tacto era firme. «Muchas gracias. Me llamo Elara, para servirle a usted y a Dios». «Anselmo Cifuentes, para servirle a usted», respondió él guiándola hacia el asiento. Una vez que estuvo cómodamente sentada, ella se aferró a su bolsa de lona, colocándosela con cuidado sobre el regazo. Anselmo notó que la sujetaba con una tensión particular, como si contuviera algo mucho más valioso que las compras del mandado. Era una bolsa simple, de color beige, con el logo de una tienda departamental ya casi borrado, pero parecía pesada, anormalmente pesada para su tamaño. Cerró la puerta y volvió a su asiento, el olor a lavanda y a talco que emanaba de la señora Elara llenando el pequeño habitáculo del coche. Era un aroma limpio, de abuela, que le trajo otro recuerdo fugaz de su propia infancia. Puso el coche en marcha y se reincorporó a la carretera. El silencio inicial no fue incómodo. Anselmo, por costumbre, no era un hombre de cháchara. Elara, por su parte, parecía contenta de simplemente sentir el aire acondicionado en su rostro y el movimiento del vehículo. «No sabe cuánto le agradezco esto, don Anselmo», dijo ella después de un par de kilómetros. «La gente ya no suele ser tan amable. Todos van con mucha prisa, como si se les fuera la vida en llegar 5 minutos antes a ningún lado». «No hay de qué, doña Elara. Era lo correcto», respondió él, sintiendo un calor en el pecho que no provenía del sol. «Y dígame, ¿va a visitar a su familia en San Juan?» «Algo así», respondió ella, y su tono cambió sutilmente. La melodía se había vuelto más cautelosa. «Voy a encontrarme con una persona, un asunto pendiente». Anselmo, por discreción, no preguntó más. Se concentró en la carretera, en los contornos familiares de los cerros y los anuncios espectaculares que prometían desarrollos inmobiliarios y pollos rostizados. Pero su mente, entrenada en la observación de detalles y estructuras, no podía dejar de volver a la bolsa que descansaba sobre las rodillas de Elara. La manera en que sus dedos, nudosos y manchados por la edad, se aferraban a las asas de lona. El peso evidente que hacía que la tela se tensara. ¿Qué podría llevar una mujer ciega y de apariencia humilde que requiriera tal celo? Joyas de familia, los ahorros de toda una vida en efectivo. La idea le pareció improbable y peligrosa. La curiosidad, una emoción que creía atrofiada, comenzó a bullir en su interior. Era una curiosidad teñida de una vaga e inexplicable aprensión. A medida que avanzaban, la conversación fluía en pequeños sorbos. Hablaron del clima, de lo caro que se había puesto todo, de los achaques propios de la edad. Elara era una conversadora inteligente y observadora, a su manera. Comentaba sobre el olor de un campo recién regado que entraba por una rendija de la ventanilla, o sobre el cambio en la vibración del coche al pasar sobre un puente. Sus sentidos agudizados suplían con creces su falta de vista. Algo que a Anselmo, el arquitecto que había basado toda su carrera en la línea y la forma, le resultaba fascinante. Sin embargo, cada vez que la conversación se acercaba a algo personal sobre su viaje, ella se volvía evasiva, desviando el tema con una habilidad consumada. Esto solo sirvió para avivar la intriga de Anselmo. Cerca de la desviación hacia San Juan del Río, Elara le pidió un favor. «Don Anselmo, sé que es un abuso de mi parte, pero ¿sería tan amable de llevarme a una pequeña cafetería que está en el centro? Se llama El Mirador. Allí me esperan. Es que con este sol y el susto me siento un poco mareada. Necesito tomar un vaso de agua antes de mi cita». «Por supuesto, doña Elara. No se preocupe, conozco el lugar», asintió él. La cafetería El Mirador era un lugar antiguo y tranquilo, conocido por su café de olla y sus pasteles caseros. Un lugar perfecto para una cita discreta. Al llegar, Anselmo estacionó justo enfrente. De nuevo, bajó para ayudarla. Mientras la guiaba hacia la acera, el peso de la bolsa volvió a llamarle la atención. Era densa, compacta. Al pasar por un bache en la banqueta, Elara tropezó ligeramente. Su mano soltó por un instante la bolsa para apoyarse en el brazo de Anselmo.
La bolsa se ladeó y por la abertura Anselmo vislumbró el contenido. No era dinero, no eran joyas. Lo que vio en esa fracción de segundo fue el borde de varios cuadernos de contabilidad, de esos de lomo grueso y hojas rayadas. Vio el canto de carpetas de cartón abultadas y sujetas con ligas, y sobres manila gruesos y sellados. Era el contenido de la oficina de un contador, no el equipaje de una anciana en un viaje familiar. El ara recuperó el equilibrio y agarró la bolsa con una rapidez sorprendente, apretándola contra su pecho como si fuera un niño asustado. ¿Está usted bien?, preguntó Anselmo, su voz un poco más tensa de lo que pretendía. Sí, gracias, solo un pequeño mareo, dijo ella, pero su rostro había perdido la serenidad. Ahora había una máscara de ansiedad. Lo que había en esa bolsa no era normal, y el peso que Anselmo sentía ahora no era solo el de la curiosidad, sino el de una inminente complicación, una complicación que olía a peligro. Se sentó con ella en una mesa junto a la ventana, pidiendo 2 vasos de agua. El ara colocó la bolsa en el suelo, pero la mantuvo pegada a su pierna, el asa enrollada en su tobillo. Su serenidad anterior se había evaporado, reemplazada por una hipervigilancia casi febril. Sus oídos parecían registrar cada sonido del local, el tintineo de las cucharas, la risa de una mesa lejana, el chirrido de la puerta al abrirse. Anselmo la observó y por primera vez la vio no como una frágil ancianita, sino como una centinela guardando un secreto monumental. Y él, por el simple acto de ofrecer un aventón, se había convertido en el involuntario cómplice de ese secreto. La tranquilidad de su vida, esa fortaleza que había construido con tanto esmero, comenzaba a mostrar sus primeras grietas, y en el fondo de su ser, una parte de él, la parte que llevaba dormida una década, sintió un terrorífico y estimulante soplo de vida. Lo que llevaba esa cieguita en su bolsa no era un simple asunto pendiente, era una carga, y una parte de esa carga, lo supiera ella o no, acababa de ser transferida a sus propios hombros. El agua llegó, pero ninguno de los dos bebió de inmediato. El aire entre ellos se había vuelto denso, cargado de preguntas no formuladas y de una verdad que pugnaba por salir. La atmósfera en la cafetería El Mirador se había espesado. Lo que había comenzado como un acto de buena voluntad se estaba transformando en un enigma que ponía a prueba los cimientos de la apacible vida de Anselmo. Doña Elara ya no bebía su agua. Sus dedos tamborileaban sobre el vaso, un ritmo nervioso que delataba una tormenta interior. Su cabeza, antes inclinada con gratitud, ahora se movía sutilmente, rastreando los sonidos del entorno con la precisión de un animal acosado. Anselmo, por su parte, sentía cómo la curiosidad inicial daba paso a una inquietud mucho más profunda. La visión fugaz del contenido de la bolsa, esos libros de contabilidad, esas carpetas abultadas, no encajaba en ninguna narrativa lógica. No eran los efectos personales de una anciana, eran documentos. Y los documentos, especialmente cuando se transportan con tanto sigilo, suelen significar problemas. Doña Elara, comenzó Anselmo, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo confidencial. ¿Está segura de que todo está en orden? La noto preocupada. Si la persona con la que se va a encontrar no llega, puedo esperarla. No tengo prisa. Sus palabras, pensadas para ofrecer consuelo, parecieron tener el efecto contrario. Los hombros de Elara se tensaron aún más. Se inclinó sobre la mesa y su voz, cuando habló, fue apenas un susurro cargado de urgencia. Don Anselmo, usted ha sido un ángel guardián para mí el día de hoy, pero mi gratitud me obliga a ser honesta. Mi presencia aquí lo pone en una situación que no merece. Le pido por favor que se vaya. Olvide que me conoció, olvide este viaje, vuelva a su casa, a su paz. La súplica en su voz era genuina, pero también lo era el miedo, y ese miedo era contagioso. Anselmo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor que se filtraba por el ventanal. Irse ahora.
pensó. Sería como dejar a un niño en medio de una autopista. Su conciencia, despertada por la voz de su difunta esposa, no se lo permitiría. No puedo hacer eso, doña Elara, respondió con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. No sé en qué lío está metida, pero es evidente que necesita ayuda. Y yo ya estoy aquí. Dígame qué sucede. Quizás pueda ayudarla en algo más que en un simple aventón. Elara dudó. Sus ojos ciegos parecían escrutarlo, buscando algo en su voz, en su respiración, que le indicara si podía confiar en él. El silencio se alargó, puntuado únicamente por el zumbido de la vieja nevera de postres. Finalmente, exhaló un largo y tembloroso suspiro, como si liberara un peso que había cargado sola durante demasiado tiempo. Confiar es un lujo que perdí hace mucho, don Anselmo, dijo, su voz teñida de una amargura infinita. La última persona en la que confié plenamente fue mi esposo Miguel, y lo mataron por eso. La palabra mataron cayó sobre la mesa con la contundencia de una piedra. Anselmo se quedó helado. Esto era mucho más grave de lo que había imaginado. Las fantasías sobre joyas o ahorros se disiparon, reemplazadas por la cruda realidad del peligro mortal. Mi esposo, continuó Elara, su voz ahora un monólogo quedo y doloroso, era contador, un hombre bueno, meticuloso, con una fe inquebrantable en que los números no mienten. Durante más de 30 años trabajó para un hombre muy poderoso en esta región, un hombre que se presenta como un benefactor, un pilar de la comunidad. Su nombre es Ricardo Montero. Anselmo asintió lentamente. El nombre no le era desconocido. Ricardo Montero era una figura omnipresente en el Estado, dueño de constructoras, de empresas agrícolas, de medios de comunicación. Su rostro sonriente aparecía en las secciones de sociales de los periódicos, inaugurando hospitales, patrocinando equipos deportivos, codeándose con políticos de alto nivel. Un hombre en apariencia intachable. Montero construyó su imperio sobre cimientos podridos, don Anselmo, susurró Elara. Mi Miguel, al principio, no lo sabía. Él solo veía los números, las facturas, los contratos, pero con los años comenzó a notar las inconsistencias, empresas fantasma, facturas infladas, sobornos disfrazados de donaciones, lavado de dinero a una escala que usted no podría imaginar. Era un sistema perfecto, una obra de arte de la corrupción. Su mano temblorosa encontró el vaso de agua y bebió un sorbo. Miguel era un hombre honorable. La deshonestidad lo carcomía por dentro. Empezó a hacer copias. Noche tras noche, en secreto, duplicaba libros contables, contratos, estados de cuenta. Creó un archivo paralelo, una radiografía completa del fraude de Montero. Lo que llevo en esta bolsa, dijo, señalando con la barbilla el bulto a sus pies, es el trabajo de los últimos 5 años de la vida de mi esposo. Es la prueba irrefutable que puede enviar a Ricardo Montero y a toda su red de cómplices a la cárcel por el resto de sus vidas. Anselmo estaba sin aliento. La magnitud de la revelación era abrumadora. La bolsa de lona que había transportado con tanta ligereza contenía la dinamita capaz de volar por los aires uno de los mayores imperios económicos de la región. Hace 6 meses, la voz de Elara se quebró. Miguel decidió que ya tenía suficiente. Iba a entregarlo todo a un periodista de investigación en la Ciudad de México, un hombre valiente que ya había publicado sobre otros casos de corrupción. Pero Montero debió sospechar algo. O alguien lo traicionó. Una noche, volviendo del trabajo, el coche de Miguel tuvo un accidente. Los frenos fallaron en una curva peligrosa. La policía lo cerró como un lamentable percance. Pero yo sé la verdad. Miguel revisaba ese coche cada semana. No fue un accidente. Lo silenciaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, pero no emitió ningún sollozo. Era un llanto silencioso, endurecido por el dolor. Antes de morir, Miguel me lo había contado todo. Me hizo memorizar nombres, lugares, y me dijo dónde había escondido la bolsa. Si algo me pasa, Elara, me dijo, tú eres la única que puede terminar esto. No dejes que mi trabajo sea en vano. Yo le prometí
que no lo haría. He pasado los últimos 6 meses planeando este día. Vendí las pocas cosas de valor que teníamos para conseguir algo de dinero. Contacté al periodista usando teléfonos públicos, cambiando de lugar constantemente. Hoy era el día. Él iba a enviar a alguien de su confianza a encontrarse conmigo aquí, en este café. Alguien discreto que me llevaría con él a la capital. ¿Y qué pasó?, preguntó Anselmo, el corazón en un puño. No lo sé, respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La persona debía estar aquí hace una hora. No ha llegado. Y hace unos minutos sentí algo que me heló la sangre. ¿Qué sintió?, inquirió Anselmo, mirando instintivamente hacia la puerta. Un coche se detuvo afuera. Un Vento negro sin placas delanteras. El motor no se apagó. 2 hombres se bajaron. Uno de ellos entró aquí. No pidió nada. Solo miró a su alrededor. Olía a cigarrillos baratos y a loción de la que se compra en el súper. Pasó junto a nuestra mesa y sentí su mirada sobre mí. Luego salió. Están ahí afuera, don Anselmo, esperando. No sé si me reconocieron o si solo están vigilando el lugar, pero no son amigos. Son hombres de Montero, lo sé. Mi esposo me describió al tipo de gente que usaba para su trabajo sucio. El terror de Elara se materializó en el cuerpo de Anselmo. Giró la cabeza discretamente hacia la ventana, y allí estaba, un Vento negro, aparcado en doble fila al otro lado de la calle. El sol se reflejaba en el parabrisas, pero pudo distinguir las siluetas de 2 hombres dentro. Uno de ellos hablaba por el celular. La trampa se había cerrado, o la persona de contacto había sido interceptada, o peor aún, alguien la había traicionado, y Montero sabía exactamente dónde y cuándo buscarla. «Tenemos que salir de aquí», dijo Anselmo, su mente de arquitecto comenzando a trabajar bajo presión, evaluando estructuras, salidas, puntos débiles. Ya no era un jubilado aburrido, era un hombre con un problema que resolver. Un problema de vida o muerte. «No podemos salir por la puerta principal. Nos verán», susurró Elara, su agudo oído captando la tensión en la voz de Anselmo. «La cocina», dijo él. «Debe haber una salida trasera por la cocina, para la basura, para los proveedores». Se levantó con calma, tratando de no llamar la atención. Dejó un par de billetes sobre la mesa. «Doña Elara, sígame. Camine despacio. Finja que va al baño». Ella asintió. Su rostro una máscara de terror controlado. Se levantó, cogió su bastón y con una lentitud que a Anselmo le pareció eterna, comenzó a caminar hacia el fondo del local. Anselmo la siguió a una distancia prudente. La bolsa. No podían olvidarse de la bolsa. Se agachó como si se le hubiera caído algo y la tomó. El peso de los documentos se sintió como el peso del mundo. Al pasar junto a la barra, le hizo un gesto al dueño, un hombre mayor que lo conocía de vista. Mi acompañante se sintió un poco mal. ¿Podríamos usar su salida trasera para que le dé el aire? El dueño, viendo la palidez de Elara y la urgencia silenciosa en los ojos de Anselmo, asintió sin hacer preguntas. «Claro, don», al fondo, pasando los baños a la derecha. Anselmo guió a Elara por el pasillo estrecho que olía a ajo y a desinfectante. Encontraron la puerta de metal. Estaba cerrada solo con un pasador. Anselmo lo corrió con un chirrido que le pareció ensordecedor. La puerta se abrió a un callejón estrecho y maloliente, lleno de contenedores de basura y cajas de cartón. El sol pegaba con fuerza, creando un contraste brutal con la penumbra del pasillo. «¡Rápido!», urgió Anselmo. Salieron al callejón. El Centra estaba al otro lado de la calle, a la vista de los hombres del Vento. Imposible llegar a él. Estaban a pie, en el centro de una ciudad que no era la suya, con un tesoro mortal en sus manos y con los lobos vigilando la entrada de la madriguera. «¿Qué hacemos?», jadeó Elara, apoyándose en la pared del callejón. Su rostro estaba bañado en sudor. «Piense, Anselmo, piense», se dijo él a sí mismo. Su mente, acostumbrada a la calma y el orden, era un torbellino. Necesitaban desaparecer, fundirse con la ciudad. «El mercado», dijo de repente. «El mercado de artesanías está a 3 calles de aquí. Es un laberinto de puestos y gente. Podremos perdernos allí. Y desde allí buscaremos una forma de salir de la ciudad. Pero ellos tienen coche, nos encontrarán», objetó Elara, su voz temblando. «No, si no saben a dónde vamos», replicó Anselmo.
la adrenalina comenzando a afilar sus pensamientos. Ellos esperan que salgamos por la puerta principal. Tardarán unos minutos en darse cuenta de que nos hemos ido. Esos minutos son nuestra ventaja. Vamos. Tomó a Elara del brazo. Esta vez no con la gentileza de un caballero, sino con la firmeza de un soldado. Y juntos, el arquitecto jubilado y la viuda ciega comenzaron a correr por el callejón sucio, dejando atrás la cafetería y la falsa promesa de un encuentro seguro. La bolsa, golpeando contra la pierna de Anselmo a cada paso, era un recordatorio constante de que su vida acababa de dar un vuelco irreversible. Ya no era un espectador, estaba en el escenario, y el telón acababa de levantarse en el segundo acto de un drama que nunca pidió protagonizar. El callejón desembocaba en una calle secundaria, menos transitada pero igualmente expuesta. El estruendo de la ciudad, que antes era un ruido de fondo en la vida de Anselmo, ahora sonaba amenazante. Cada motor de coche, una posible persecución. Cada mirada de un transeúnte, un juicio potencial. Anselmo sostenía la bolsa de lona con una mano y el brazo de Elara con la otra. El peso de ambas responsabilidades era abrumador. La fragilidad de la mujer a su lado contrastaba violentamente con la dureza de la verdad que cargaban. Él, un hombre que había diseñado edificios para que duraran siglos, ahora se encontraba improvisando una ruta de escape minuto a minuto. La adrenalina, una sustancia química casi olvidada en su organismo, cantaba en sus venas, agudizando sus sentidos de una manera que no había experimentado desde su juventud. «El mercado está hacia la derecha, a 3 cuadras», dijo, tratando de mantener la calma en su voz para no alarmar más a Elara. «Caminaremos a un paso normal. No corra, no llame la atención. Somos solo un hombre ayudando a una señora mayor». «Ellos no son tontos, Anselmo», replicó Elara en un susurro entrecortado por la caminata apresurada. «Ricardo Montero no contrata a tontos, contrata a bestias leales. Cuando vean que no salimos del café, no tardarán en imaginarse la salida trasera. Revisarán las calles aledañas». «Lo sé», asintió Anselmo, su mirada recorriendo cada coche aparcado, cada portal oscuro. «Pero la ciudad es grande y nosotros somos pequeños. La gente es nuestra mejor camuflaje». Avanzaron por la acera, un dúo improbable en el tapiz urbano. Anselmo intentaba proyectar un aire de normalidad, pero sentía los músculos de su espalda tensos como cuerdas de piano. Elara, a su lado, se había recompuesto. Su rostro, aunque pálido, mostraba una determinación férrea. Su bastón ya no era solo una herramienta para no tropezar, parecía un arma simbólica, un cetro de su justa causa. A lo lejos escucharon el chirrido de unas llantas. Anselmo no necesitó mirar atrás, sabía lo que era. El vento negro. Habían reaccionado más rápido de lo que esperaba. «Entremos aquí», dijo, empujando suavemente a Elara hacia una pequeña tienda de abarrotes. El interior olía a especias y a jabón de lavandería. Un anciano con un mandil manchado los miró desde detrás del mostrador. Anselmo tomó una botella de agua del refrigerador. «Pretendamos que compramos algo», murmuró. Mientras pagaba, su mirada se clavó en un estante de periódicos. En la portada del diario local, la cara sonriente de Ricardo Montero lo miraba. El titular decía: «Montero dona 5 ambulancias al municipio. Mi compromiso es con nuestra gente», declara el empresario. La bilis le subió por la garganta. La hipocresía era tan descarada, tan pública, que resultaba asfixiante. Pagó el agua y se la dio a Elara. «Beba un poco», le dijo. Salieron de la tienda justo cuando el vento negro pasaba lentamente por la calle. Anselmo le dio la espalda al coche, interponiendo su cuerpo entre Elara y la vista de los matones. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Sintió la vibración del motor del coche a medida que se acercaba. ¿Se detendrían? Los habrían visto. Fueron los segundos más largos de su vida. El coche siguió de largo, doblando en la siguiente esquina. «Habían tenido suerte. Por ahora se han ido», susurró Elara. Su oído era infalible. «No por mucho tiempo. Están peinando la zona. Tenemos que llegar al mercado ya». Apresuraron el paso. La entrada al mercado de artesanías era un arco de cantera,
bajo el cual un torrente de turistas y locales fluía en ambas direcciones. Al cruzar el umbral, fue como sumergirse en otro mundo. El aire se llenó de los olores del cuero, la lana, el incienso y la comida frita. El sonido era una cacofonía de música de mariachi, regateos en varios idiomas y el murmullo constante de la multitud. Perfecto, pensó Anselmo. Un laberinto. Se adentraron en los pasillos estrechos, flanqueados por puestos que exhibían sarapes de colores chillones, cerámica de Talavera, juguetes de madera y joyería de plata. La multitud los engulló, los empujaba y los separaba. Anselmo tuvo que sujetar a Elara con fuerza para no perderla. Siga el sonido de mis pasos, doña Elara. Manténgase pegada a mí. Ella asintió, su rostro una mezcla de desorientación por el ruido y concentración. Para ella, este caos sónico debía ser el equivalente a caminar a ciegas en una tormenta de nieve. Sin embargo, no se quejó. Su confianza en él parecía absoluta, y eso le infundía a Anselmo una fuerza que no sabía que poseía. Se detuvieron en el corazón del mercado, junto a una fuente rodeada de bancas. Necesitaban un plan. Huir sin rumbo era inútil. «Escúcheme», dijo Anselmo, inclinándose hacia ella para que pudiera oírlo por encima del bullicio. «No podemos volver a mi coche. Ya deben tener el número de placa. Seguramente lo están buscando. Tampoco podemos tomar un autobús o un taxi desde aquí. Es lo primero que vigilarán. Necesitamos salir de San Juan del Río sin usar ningún transporte público convencional. ¿Y cómo lo haremos, Anselmo? No podemos caminar hasta la Ciudad de México», replicó ella, la lógica implacable en su pregunta. «No, pero conozco a alguien, un viejo amigo. Se llama Javier. Fuimos compañeros en la universidad. Él se hizo abogado, yo arquitecto. Ahora está jubilado, como yo. Vive en un ranchito a las afueras de Tequisquiapan, a unos 30 kilómetros de aquí. Es el hombre más astuto y desconfiado que conozco. Y lo más importante, es leal como un perro viejo. Si hay alguien que puede ayudarnos a pensar y a encontrar una salida segura, es él. La mención de un posible aliado pareció infundirle un nuevo hálito de esperanza a Elara. ¿Cree que nos ayudará? Esto es peligroso. Lo pondríamos en riesgo a él también. Javier vive para este tipo de cosas. Sonrió Anselmo con melancolía. Siempre fue un idealista, un Quijote con un código penal bajo el brazo. Pasó su carrera luchando contra peces gordos. Se jubiló porque se cansó del sistema, no de la lucha. Le encantará este embrollo. El problema es cómo llegar hasta él. Anselmo miró a su alrededor. Turistas con cámaras, familias comiendo helado, artesanos llamando a los clientes. Nadie parecía sospechoso, pero la paranoia ya se había instalado en su mente. ¿Cómo podían recorrer 30 kilómetros sin ser detectados? Su cerebro, el cerebro de un planificador, comenzó a trazar líneas y a conectar puntos. Hay una cooperativa de transporte rural al otro lado del mercado. Pensó en voz alta. No son autobuses de línea, son camionetas viejas que llevan a los trabajadores del campo a las comunidades cercanas. No piden identificación, solo pagas en efectivo. Su ruta pasa a unos 5 kilómetros del rancho de Javier. Podríamos bajarnos allí y caminar el resto del camino. Es un riesgo, dijo Elara, pero parece nuestro único riesgo viable, concluyó por él. La decisión estaba tomada. Ahora venía la ejecución. Se levantaron y comenzaron a moverse hacia el otro extremo del mercado. Anselmo compró un sombrero de paja de ala ancha y se lo puso, esperando que ocultara parcialmente su rostro. También compró un rebozo oscuro para Elara. «Cúbrase la cabeza y los hombros con esto», le indicó. «Mientras menos la vean, mejor». Llegaron a la parte trasera del mercado, donde el glamour turístico daba paso a la cruda realidad del comercio local. Cajas de fruta, camiones de carga
y el olor penetrante de la basura. Allí, en una pequeña explanada de tierra, varias camionetas tipo van, destartaladas y de colores diversos, esperaban a sus pasajeros, hombres con sombreros y guaraches, mujeres con niños en brazos. Era el mundo invisible que sostiene al visible. Nadie les prestó la menor atención. Anselmo se acercó al conductor de una camioneta azul que tenía un letrero de cartón en el parabrisas. La llave, el Tejocote, San Nicolás. ¿Pasa cerca de la desviación a la carretera del vino?, preguntó. «A 5 kilómetros, patrón. Lo dejo en el crucero», respondió el hombre, un joven con bigote ralo y una camiseta de fútbol. «Perfecto. ¿Cuánto es por 2 personas?» «50 pesos por los 2». Anselmo pagó y ayudó a Elara a subir. El interior de la camioneta olía a sudor, a tierra y a gasolina. Se sentaron en la parte de atrás, apretados entre una señora con una gallina en una jaula y un joven que escuchaba corridos en su celular. Anselmo colocó la bolsa de lona en el suelo, entre sus pies, cubriéndola con los suyos. El motor arrancó con un estruendo y la camioneta se puso en marcha, saliendo del pueblo por calles que Anselmo no conocía. Mientras se alejaban del centro de San Juan del Río, Anselmo se permitió respirar un poco más hondo. Por un momento habían escapado de la red, pero sabía que esto era solo una retirada estratégica, no una victoria. Los hombres de Montero eran profesionales. Se reagruparían, analizarían la situación y ampliarían el círculo de búsqueda. Pronto se darían cuenta de que había un segundo implicado, el viejo del Centra que le dio un aventón a la cieguita. Y entonces la búsqueda se volvería personal. Su nombre, su casa, su vida entera estarían en el punto de mira. Miró a Elara. Ella estaba sentada con la espalda recta, el rebozo cubriendo su cabello cano. Su rostro vuelto hacia la ventanilla abierta como si pudiera ver el paisaje que pasaba velozmente. Era un estudio de resiliencia. Había perdido a su marido, había perdido la vista, estaba siendo cazada por un monstruo poderoso y, sin embargo, seguía luchando. Su fuerza, pensó Anselmo, no residía en sus ojos, sino en su espíritu inquebrantable. Era una fuerza inspirada en el amor y la justicia, los 2 pilares más sólidos que existen. Y él, Anselmo Cifuentes, el arquitecto de estructuras y soledades, se sentía extrañamente honrado de ser, en ese momento, uno de sus contrafuertes. La camioneta se sacudía en el camino de terracería, levantando una estela de polvo. Cada kilómetro que los alejaba de San Juan del Río era un kilómetro que los adentraba más en el territorio de lo desconocido. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El día que había comenzado con la rutina más predecible se estaba convirtiendo en la jornada más larga y peligrosa de su vida, y aún no había terminado. El verdadero desafío, el de planificar un contraataque, apenas estaba por comenzar en el refugio de su viejo amigo Javier. El trayecto en la desvencijada camioneta fue una tortura silenciosa. Cada sacudida del vehículo sobre el camino sin pavimentar resonaba en el cuerpo de Anselmo como un golpe de advertencia. Sostenía la bolsa de lona entre sus pies con una presión casi paternal, consciente de que su contenido era a la vez una bomba de tiempo y la única llave para la justicia. A su lado, Elara permanecía en un estado de quietud casi meditativa. Su cabeza, cubierta por el rebozo, se inclinaba ligeramente hacia la ventanilla abierta, y Anselmo se preguntaba qué estaría procesando su mente. Estaría reconstruyendo el paisaje a través de los olores del campo, del cambio en la temperatura del aire, de las vibraciones del terreno, o estaría reviviendo el horror de los últimos meses, la pérdida de su esposo, la traición que la había llevado a este punto. Anselmo no se atrevía a interrumpir su silencio. Sentía que ambos estaban encerrados en sus propios mundos de aprehensión, unidos únicamente por el peligro compartido y la frágil alianza que habían forjado en cuestión de horas. «El crucero», anunció el conductor con voz monótona. La camioneta se detuvo con un chirrido de frenos gastados en medio de la nada.
Ante ellos se extendía una carretera secundaria de 2 carriles, flanqueada por campos de maíz y viñedos incipientes. A lo lejos, las siluetas de las peñas de Bernal se recortaban contra el cielo crepuscular. No había casas, ni tiendas, ni un alma a la vista. «Gracias», dijo Anselmo, y ayudó a Elara a bajar. La camioneta arrancó de nuevo, dejándolos en una nube de polvo y en un silencio abrumador, rotos solo por el canto de los grillos que comenzaban su sinfonía nocturna. «El rancho de Javier está a unos 5 kilómetros por ese camino de tierra», dijo Anselmo, señalando una vereda que se perdía entre los sembradíos. «Será una caminata larga, me temo. ¿Se siente con fuerzas?» Elara se ajustó el rebozo y asintió. «He caminado más lejos por causas menos importantes, don Anselmo. Mis pies todavía me responden. Es el corazón el que a veces flaquea». Comenzaron a caminar. El sol ya se había ocultado tras las montañas y el aire se refrescaba rápidamente. Anselmo, poco acostumbrado a tal esfuerzo físico, pronto sintió el ardor en sus pulmones y el peso de la bolsa que ahora cargaba colgada al hombro. La caminata le dio tiempo para pensar, para procesar la vertiginosa cascada de acontecimientos. Había pasado de ser un espectador de la vida a ser un fugitivo. Su casa, su santuario de orden y previsibilidad, ahora le parecía un lugar peligrosamente expuesto. ¿Habrían identificado ya su coche? ¿Sabrían su nombre? La idea de que los secuaces de Montero pudieran estar hurgando en su vida, violando su privacidad, le revolvía el estómago. No era solo miedo lo que sentía, sino una profunda indignación. Montero no solo había matado a Miguel y perseguido a Elara. Con sus acciones había extendido sus tentáculos hasta la vida de un completo desconocido, contaminándola con su violencia y su corrupción. Fue durante esa larga caminata bajo las estrellas que Anselmo comenzó a sentir un cambio fundamental dentro de sí mismo. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero estaba siendo eclipsado por una emoción nueva y poderosa, la determinación. Ya no se trataba solo de ayudar a una pobre mujer desvalida. Se trataba de un asunto de principios. Su profesión de arquitecto se basaba en la integridad estructural, en la honestidad de los materiales, en la idea de que unos cimientos sólidos son esenciales para cualquier construcción duradera. Y Ricardo Montero representaba todo lo contrario, una fachada de respetabilidad construida sobre una base de fraude y muerte. La lucha de Elara se había convertido de alguna manera en su propia lucha. Era la lucha de la estructura contra la demolición, del orden contra el caos, de la verdad contra la mentira. «Cuénteme de su amigo Javier», dijo Elara, su voz rompiendo el silencio de la noche. Quizás sintió el torbellino de pensamientos de Anselmo, o quizás solo necesitaba la distracción de una conversación. «Javier es un personaje», comenzó Anselmo, una sonrisa nostálgica dibujándose en su rostro. «Lo conocí en la Facultad de Arquitectura, pero al año se cambió a Derecho. Decía que prefería demoler argumentos falsos a construir edificios. Es brillante, terco como una mula y con un sentido de la justicia tan agudo que a veces resulta incómodo para los demás. Pasó 35 años como abogado litigante, especializado en casos civiles contra grandes corporaciones. Ganó muchos, perdió algunos, pero nunca abandonó una pelea que creyera justa. Se jubiló hace 5 años, diciendo que estaba harto de nadar en un mar de tiburones con un salvavidas de papel. Compró este ranchito y ahora se dedica a cultivar uvas y a escribir un libro sobre ética legal que probablemente nadie leerá. ¿Cree que nos creerá?», preguntó Elara. «Javier no necesita creer, Elara. Javier necesita analizar los hechos». «¿Y usted?», dijo Anselmo palmeando la bolsa. «Lleva consigo la enciclopedia de los hechos. Cuando vea esto, no tendrá dudas. La pregunta no es si nos creerá, sino qué tan profundo querrá involucrarse». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron unas luces parpadeantes a lo lejos.
el rancho de Javier. Al acercarse, un par de perros comenzaron a ladrar furiosamente. Una puerta se abrió, proyectando un rectángulo de luz amarilla en el patio. Una figura alta y delgada, con una mata de pelo blanco revuelto, apareció en el umbral. ¿Quién vive?, gritó una voz ronca y autoritaria. «Gente de paz, Javier, soy Anselmo», respondió Anselmo, su voz cansada pero firme. La figura se quedó inmóvil por un momento. Luego lentamente bajó el rifle que sostenía en las manos. «Anselmo Cifuentes, no puedo creerlo. Pensé que te había tragado la tierra o la aburrición. ¿Qué demonios haces aquí a estas horas?» Y pareciendo un revolucionario en plena fuga, Javier Mendoza era exactamente como Anselmo lo recordaba, enjuto, con unos ojos increíblemente vivaces que lo analizaban todo, y una energía nerviosa que parecía demasiado grande para su cuerpo. Los hizo pasar a una sala grande y rústica, dominada por una enorme chimenea de piedra, y estanterías repletas de libros hasta el techo. El lugar olía a leña, a tabaco de pipa y a papel viejo. Javier les ofreció café y pan dulce, observándolos en silencio mientras comían con un hambre voraz que no se habían permitido sentir hasta ese momento. Solo cuando terminaron, se sentó frente a ellos en un viejo sillón de cuero, encendió su pipa y dijo: «Muy bien, Anselmo, tienes toda mi atención. Empieza por el principio y no omitas ni un solo detalle. Mi tiempo es valioso, incluso en el retiro». Anselmo, con la ayuda ocasional de Elara, relató toda la historia, desde el momento en que vio a la mujer en la carretera hasta el escape por el callejón y el viaje en la camioneta. Habló durante casi una hora, su voz ganando seguridad a medida que avanzaba. Finalmente, con un gesto teatral, colocó la bolsa de lona sobre la mesa de centro de madera maciza. «Y esto», dijo, «es la razón de todo». Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes fijos en la bolsa. No la tocó, solo la miró, como un experto en explosivos evaluando un artefacto desconocido. Luego levantó la vista hacia Elara. «Señora», dijo, su tono ahora desprovisto de cualquier ironía, «mi más sentido pésame por la pérdida de su esposo. Se necesitó un gran valor para hacer lo que él hizo, y se necesita un valor aún mayor para continuar con su trabajo». Se recostó en su sillón y aspiró una larga bocanada de su pipa. El humo llenó la habitación, creando una neblina que parecía cargada de pensamientos. «Ricardo Montero», musitó. «Claro, siempre supe que ese tipo era tan limpio como una alcantarilla. Construyó su primer gran desarrollo inmobiliario sobre un terreno que le robó a una comunidad ejidal. Yo representé a los ejidatarios. Perdimos, por supuesto. El juez estaba en su nómina. Desde entonces le he seguido la pista. Es un cáncer con excelentes relaciones públicas». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro frente a la chimenea, como un león enjaulado. «Así que el plan era entregar esto a un periodista». «¿Quién? ¿Ramón Valdés?» «Sí», confirmó Elara, sorprendida de que supiera el nombre. «Valdés es bueno, de los pocos que quedan con agallas», asintió Javier. «Pero su plan tenía un fallo fundamental. Dependía de un intermediario, y en una operación de esta magnitud, cada eslabón es un punto de quiebra potencial. Es obvio que la cadena se rompió, o el contacto de Valdés fue interceptado, o peor, era un traidor. Montero fue alertado, y ahora no solo la busca a usted, señora, sino que también buscará a nuestro buen Anselmo». Javier se detuvo y miró a su amigo. «Anselmo, lamento decírtelo, pero tu vida como un ermitaño feliz ha terminado. A partir de este momento, eres un objetivo. Tu casa, tu coche, tus cuentas bancarias, todo será investigado. Te has convertido en una pieza en el tablero, te guste o no». Anselmo asintió sombríamente. «Lo sé, Javier. Lo asumí durante la caminata hacia acá». «Bien, la aceptación es el primer paso», dijo Javier, su tono volviéndose práctico, enérgico. «Ahora vamos a pensar, no como víctimas, sino como estrategas. El objetivo principal sigue siendo el mismo: hacer llegar estos documentos a las manos adecuadas para que se haga justicia. Pero el método tiene que cambiar. Ya no podemos ser reactivos. Tenemos que ser proactivos». Se acercó a la mesa y por primera vez
Abrió la bolsa. Con un cuidado casi reverencial, sacó uno de los libros de contabilidad. Lo abrió y sus ojos recorrieron las columnas de números y nombres. Una sonrisa delgada y depredadora se dibujó en su rostro. «Oh, esto es poesía, Anselmo, pura poesía contable. La arrogancia de este hombre es monumental, ni siquiera se molestó en ser sutil. Esto no solo lo hundirá a él, hundirá a media clase política del Estado». Cerró el libro y lo devolvió a la bolsa. «Muy bien. Aquí está mi evaluación inicial. Primero, ustedes dos desaparecen del mapa, se quedarán aquí. Mi rancho es aislado y mis perros son mejores que cualquier sistema de alarma. Nadie entra aquí sin que yo lo sepa. Segundo, necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Necesito hacer algunas llamadas discretas, usar viejos contactos para averiguar qué tan intensa es la búsqueda y qué saben exactamente sobre ti, Anselmo. Tercero, y más importante, necesitamos un nuevo plan de ataque. Entregar los documentos a un solo periodista ya no es la mejor opción. Es poner todos los huevos en una canasta demasiado visible. Montero lo esperará. Necesitamos algo más sofisticado. Algo que lo golpee desde múltiples ángulos a la vez. Javier se detuvo, sus ojos brillando con una luz febril de intelecto y desafío. Se volvió hacia Anselmo y Elara, su figura recortada contra el fuego crepitante de la chimenea. Esto ya no es solo la misión de Elara, ahora es nuestra misión, la de los tres. Un arquitecto, una testigo y un viejo abogado cascarrabias contra uno de los hombres más poderosos del país. Las probabilidades son ridículas. Me encanta. Por primera vez en muchas horas, Anselmo sintió un atisbo de esperanza. No era la esperanza pasiva de que las cosas salieran bien, sino la esperanza activa que nace de la estrategia y la alianza. El tablero de ajedrez había sido revelado, y ahora, con la ayuda de un maestro estratega como Javier, quizás, solo quizás, tendrían una oportunidad de hacer el siguiente movimiento. Los días que siguieron se convirtieron en una extraña mezcla de claustrofobia y propósito. El rancho de Javier, un remanso de paz rústica, se transformó en su fortaleza y su prisión. Anselmo y Elara no salían de los confines de la propiedad. Sus días estaban marcados por el canto de los gallos, el aroma del café de grano que Javier preparaba cada mañana y la tensión constante de la espera. Javier, por otro lado, se movía con la energía de un general antes de la batalla. Pasaba horas en su estudio, una habitación atestada de libros de derecho y mapas topográficos, hablando por un viejo teléfono fijo que, según él, era infinitamente más seguro que esas porquerías celulares. Sus conversaciones eran en clave, utilizando apodos y referencias a casos antiguos que solo sus interlocutores podían entender. «Hablé con el zorro», le decía a Anselmo después de colgar. «Dice que en la madriguera principal hay mucho movimiento. Están buscando un Sentra color plata, modelo antiguo. Tienen la placa. La registraron las cámaras de seguridad de la caseta de peaje de Palmillas. Saben que el coche está a tu nombre, Anselmo. Han visitado tu casa». La noticia cayó sobre Anselmo como un mazazo. Imaginó a los hombres de Montero violando la santidad de su hogar, tocando sus cosas, profanando los recuerdos de Elena. Una rabia fría y lúcida se apoderó de él. «Revisaron tus estados de cuenta, tus registros telefónicos», continuó Javier, sin endulzar la realidad. «Están trazando el perfil de un jubilado solitario y sin aparentes conexiones. Eso nos da una ventaja. Te subestiman. Creen que eres un simple buen samaritano que cometió el error de ayudar a la persona equivocada. No se imaginan que estás aquí planeando activamente contra ellos». Mientras Javier movía sus hilos en el mundo exterior, Anselmo y Elara encontraron su propio ritmo de trabajo dentro del rancho. Su tarea era monumental: analizar la montaña de documentos que Miguel había recopilado. Desplegaron los libros contables, las carpetas y los sobres sobre la gran mesa de comedor de madera, convirtiéndola en un centro de mando improvisado. Fue aquí donde la mente de Anselmo, la del arquitecto, encontró un nuevo propósito. Al principio,
Los números y los términos financieros le resultaban ajenos, pero pronto se dio cuenta de que la corrupción de Montero tenía su propia arquitectura. Era un sistema, una estructura compleja de empresas fachada, transacciones circulares y paraísos fiscales. Con la guía de Elara, que recordaba con una claridad asombrosa las explicaciones que su esposo le había dado, Anselmo comenzó a dibujar diagramas de flujo. Trazaba las conexiones entre las empresas, seguía el rastro del dinero lavado, identificaba a los actores clave, los testaferros, los notarios públicos corruptos, los funcionarios gubernamentales que recibían los sobornos. «Mira esto, Elara», decía, su dedo recorriendo una línea en un gran pliego de papel. Esta constructora, Edificaciones del Bajío, que ganó la licitación para la nueva autopista, le pagó millones por asesoría a una empresa llamada Servicios Integrales del Acueducto. Y esta empresa fantasma está a nombre del cuñado de un diputado federal. Es un círculo perfecto. Elara, sentada frente a él, escuchaba atentamente. Aunque no podía ver los diagramas, su mente los construía a partir de las descripciones de Anselmo. Su memoria era su mayor activo. «Miguel me habló de esa empresa», decía ella. «La llamaba la lavadora. Me dijo que Montero la usaba para pagar favores políticos. El dinero entraba como pago por un servicio inexistente y salía como una inversión en la campaña del político o como la compra de una propiedad a nombre de un familiar». Juntos pasaron días y noches desentrañando la red. Anselmo aportaba la visión estructural, la capacidad de ver el sistema en su conjunto. Elara aportaba la memoria, los detalles íntimos, el contexto humano detrás de los fríos números. Fue un proceso agotador, pero extrañamente fortalecedor. Se estaban sumergiendo en la mente de su enemigo, aprendiendo a pensar como él, para poder anticipar sus movimientos. Durante este tiempo, la relación entre Anselmo y Elara se profundizó, transformándose en una amistad forjada en el crisol de la adversidad. Anselmo descubrió en ella no solo a una mujer valiente, sino a una mente brillante y un espíritu indomable. Aprendió sobre su vida antes de perder la vista, su amor por la jardinería, su pasión por los boleros antiguos. Elara, a su vez, encontró en Anselmo a un hombre cuya bondad inicial no era una debilidad, sino la manifestación de una integridad profunda y largamente dormida. Descubrió su amor por la arquitectura, su dolor silencioso por la pérdida de su esposa y su sorprendente capacidad para la estrategia y el coraje. Una noche, mientras trabajaban tarde, iluminados solo por una lámpara de aceite para no llamar la atención, Elara le hizo una confesión. «Sabe, Anselmo, mi ceguera no fue de nacimiento, fue un accidente. Hace 15 años, un coche me atropelló y se dio a la fuga. Los médicos dijeron que el golpe en la cabeza dañó mis nervios ópticos de forma irreparable». Anselmo dejó de escribir. «¿Y nunca encontraron al responsable?». Elara negó con la cabeza. «Nunca, pero Miguel siempre tuvo una sospecha. El accidente ocurrió una semana después de que él se negara por primera vez a firmar un balance financiero que Montero quería falsificar. Fue la primera vez que mi esposo le plantó cara. Montero se enfureció. Nunca pudimos probarlo, pero en el fondo de nuestro corazón siempre supimos que no fue una coincidencia. Montero no solo me quitó la vista, Anselmo, me quitó la luz del mundo como una advertencia para mi esposo. La revelación añadió una capa de oscuridad y perversidad a la figura de Ricardo Montero. No era solo un ladrón, era un hombre capaz de una crueldad calculada y sádica. La misión de Anselmo y Elara adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo por la justicia abstracta o por la memoria de Miguel. Ahora era personal. Era por los ojos de Elara. Mientras ellos descifraban el pasado, Javier planificaba el futuro. Una tarde, entró en el comedor con una expresión de triunfo contenido. «Señores, tenemos un plan», anunció. Desplegó un mapa del estado de Querétaro sobre los diagramas de Anselmo. El plan de Valdés de un solo golpe era bueno, pero vulnerable. Montero lo esperaría. Nosotros no le daremos un solo golpe. Le daremos 1000 cortadas.
Lo desangraremos por todas partes al mismo tiempo. Su plan, como lo explicó, era una obra maestra de la guerrilla informativa. Primero, hemos dividido la evidencia en 5 paquetes temáticos, dijo, señalando las pilas de documentos que Anselmo y el Ara habían organizado. Fraude fiscal, sobornos a políticos, lavado de dinero, despojo de tierras y crímenes ambientales. Segundo, cada paquete irá a un destinatario diferente y simultáneo. El paquete de fraude fiscal irá directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México, de forma anónima. El de los sobornos se filtrará a 3 columnistas políticos distintos, de medios rivales, para que compitan por la exclusiva. El de lavado de dinero se enviará a una agencia de investigación internacional que ya tiene a Montero en su radar por sus negocios en el extranjero. El de despojo de tierras se entregará a las comunidades ejidales afectadas, junto con la asesoría legal de una ONG de derechos humanos con la que he contactado. Y el de crímenes ambientales, aquí sonrió con malicia, se lo daremos a un grupo de activistas jóvenes y muy ruidosos que aman encadenarse a las excavadoras. Anselmo y el Ara lo miraban, fascinados. El plan era audaz y complejo. La clave, continuó Javier, es la simultaneidad. Si una sola historia sale a la luz, Montero podrá controlarla, negarla, usar su poder mediático para desacreditarla. Pero si es atacado en 5 frentes a la vez, por entidades financieras, medios de comunicación, víctimas directas y activistas, el caos será total. No sabrá a quién sobornar primero, a quién amenazar. Su red de protección se verá sobrepasada. Será una implosión. ¿Y cómo entregaremos todo esto sin ser detectados?, preguntó Anselmo, el arquitecto práctico buscando las fallas estructurales del plan. Ah, esa es la parte hermosa, dijo Javier, sus ojos brillando. No lo haremos nosotros. Usaremos mensajeros insospechados. He activado una red de viejos clientes y amigos a los que les debo favores o que le deben a Montero un viejo sindicalista resentido, una exfuncionaria a la que Montero despidió, un joven estudiante de periodismo que es mi ahijado. Nadie sabrá la imagen completa, cada uno será solo un mensajero con un paquete anónimo y una instrucción precisa. La operación se llamará el mosaico roto, porque cuando todas las piezas estén en su lugar, revelarán la imagen completa de la podredumbre de Montero. El plan era brillante, pero también increíblemente arriesgado. Dependía de la lealtad y la discreción de muchas personas. Es nuestra mejor oportunidad, dijo el Ara, su voz firme. Miguel confiaba en una sola persona y falló. Nosotros confiaremos en muchos, pero en pequeñas dosis. Hay fuerza en la dispersión. En los días siguientes, el rancho se convirtió en una febril central de operaciones. Prepararon los 5 paquetes, haciendo copias digitales de todo como respaldo. Escribieron resúmenes anónimos para cada paquete, explicando el contenido y su importancia. Anselmo, con su pulso de dibujante, falsificó varias caligrafías para las direcciones en los sobres. Se sentía como un conspirador, un rebelde, y la sensación era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Había pasado de diseñar casas a diseñar la caída de un imperio. La fecha para la operación Mosaico Roto fue fijada. Sería en una semana, el día en que Ricardo Montero iba a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Estatal por su labor filantrópica. La ironía era demasiado perfecta para dejarla pasar. Mientras Montero estaría en el escenario, recibiendo aplausos, su mundo comenzaría a desmoronarse en silencio. La tensión en el rancho era palpable. Estaban en la víspera de la batalla. Todo estaba listo. Pero como en toda estructura bien diseñada, siempre existe la posibilidad de un fallo imprevisto, una grieta invisible que puede derribarlo todo. Y esa grieta estaba a punto de aparecer. La semana previa al día D transcurrió en una bruma de tensión y actividad meticulosa. El rancho de Javier se había convertido en un monasterio conspirador, donde los 3 miembros de esa insólita alianza trabajaban con la precisión de relojeros, ensamblando un mecanismo complejo y delicado. Anselmo,
utilizando sus habilidades de dibujo técnico, creó mapas detallados de las rutas de entrega para cada uno de los mensajeros. Javier pasaba horas al teléfono, confirmando los últimos detalles con su red de contactos, utilizando un lenguaje críptico que sonaba a locura para cualquiera que pudiera estar escuchando. El Ara, por su parte, se había convertido en la guardiana de la evidencia. Repasaba mentalmente el contenido de cada paquete, asegurándose de que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar correcto, actuando como la conciencia y la memoria viva del plan. Su calma y su enfoque eran el ancla que mantenía a los dos hombres centrados. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la presión comenzó a hacer mella. Anselmo apenas dormía. Por las noches, en la habitación de huéspedes que le habían asignado, se encontraba mirando el techo, asaltado por las dudas. ¿Tenían derecho a hacer esto? ¿A tomar la justicia por sus propias manos? ¿Y si algo salía mal? ¿Y si uno de los mensajeros era atrapado o los traicionaba? No solo sus vidas estaban en juego, sino también las de todas esas personas que Javier había involucrado. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, salió al porche. La noche era clara, y el cielo de Querétaro, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, era un espectáculo de estrellas. El Ara estaba allí, sentada en una mecedora, como si lo hubiera estado esperando. «Tampoco puedes dormir, Anselmo», dijo ella, sin girar la cabeza. Su voz era suave, casi un susurro en la quietud de la noche. «Las dudas son un lastre pesado», admitió él, sentándose en la otra mecedora. «Me pregunto si estamos haciendo lo correcto, de la manera correcta». «Lo correcto rara vez es lo fácil, Anselmo», respondió ella. «Mi esposo, Miguel, luchó con esas mismas dudas durante años. ¿Quién soy yo para juzgar a un hombre como Montero?», se preguntaba. «Soy solo un contador». Pero luego veía el daño que Montero causaba, la gente a la que arruinaba, las vidas que destruía, y entendió que el silencio es una forma de complicidad. «No estamos actuando como jueces, Anselmo, estamos actuando como testigos, y un testigo tiene la obligación moral de hablar. Lo que llevamos en esa bolsa no es una sentencia, es un testimonio, y debe ser escuchado». Sus palabras, llenas de una sabiduría forjada en el dolor, calmaron el espíritu atribulado de Anselmo. Miró a el Ara, su silueta apenas visible bajo la luz de la luna, y comprendió la verdadera naturaleza de su fuerza. No era solo resiliencia, era claridad moral, una brújula interna que apuntaba siempre hacia la justicia, sin importar cuán oscuro y tormentoso fuera el camino. «Gracias, el Ara», dijo él, y el agradecimiento venía desde lo más profundo de su ser. Necesitaba escuchar eso. A partir de esa noche, la duda de Anselmo se transformó en una resolución inquebrantable. Se sumergió en los preparativos finales con una energía renovada. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba subordinado a un propósito mayor. Era, como le había dicho Javier citando a algún filósofo, el valor de ser imperfecto, de actuar a pesar del miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, en el mundo exterior, Ricardo Montero preparaba su propia coronación. Los periódicos locales estaban llenos de artículos laudatorios sobre su inminente doctorado honoris causa. Había fotos suyas con el rector de la universidad, artículos de opinión de políticos elogiando su visión empresarial y su compromiso social. Era una campaña de relaciones públicas perfectamente orquestada, diseñada para cimentar su imagen como un pilar intocable de la sociedad. Desde la seguridad de su rancho, el trío observaba este espectáculo con una mezcla de náuseas y expectación. «La arrogancia precede a la caída», murmuraba Javier, leyendo uno de los artículos con una sonrisa torcida. «Está tan ocupado puliendo su propia estatua que no ve el martillo que está a punto de golpearla». La tarde antes de la operación Mosaico Roto, Javier recibió una llamada. Fue corta y tensa. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. «Problemas», dijo. Su voz era grave. «Era mi contacto dentro de la policía estatal. Uno de mis mensajeros ha sido detenido». El corazón de Anselmo se detuvo. Era su peor pesadilla hecha realidad. «¿Quién?».
preguntó con la voz seca. El estudiante de periodismo, mi ahijado, Mateo, respondió Javier, pasándose una mano por el pelo. Aparentemente, lo detuvieron por una infracción de tráfico menor, pero el oficial que lo detuvo fue extrañamente minucioso. Revisó el coche y encontró el paquete. No lo abrió, pero lo confiscó como material sospechoso. Mateo está detenido e incomunicado. ¿Creen que fue una coincidencia?, preguntó el Ara, su voz tranquila a pesar de la terrible noticia. No existen las coincidencias en este juego, sentenció Javier. Montero tiene gente en todas partes. Alguien debió filtrar algo. O quizás Mateo cometió un error, fue descuidado. No lo sé, pero el resultado es el mismo. Montero sabe que algo se está moviendo. Puede que no sepa qué es exactamente, pero la detención de Mateo es una advertencia. Es Montero diciéndonos: sé que están ahí fuera y puedo alcanzarlos. La noticia fue un golpe devastador. El plan, tan cuidadosamente construido, ahora tenía una brecha. El paquete destinado a los columnistas políticos, uno de los pilares de su estrategia de ataque múltiple, había sido interceptado. Tenemos que abortar la operación, dijo Anselmo, el pánico apoderándose de él. Es demasiado arriesgado continuar. Necesitamos sacar a Mateo de ahí y desaparecer. ¡No! La voz de El Ara resonó en la habitación, sorprendentemente fuerte y autoritaria. Se puso de pie, su figura menuda irradiando una intensidad formidable. Eso es exactamente lo que Montero quiere que hagamos. Quiere que nos asustemos, que nos retiremos a las sombras. Si abortamos ahora, Mateo habrá sido detenido en vano. Y peor aún, le estaremos dando a Montero el tiempo que necesita para prepararse, para reforzar sus defensas. Nunca más tendremos una oportunidad como esta. «Pero el Ara es mi ahijado», exclamó Javier, su angustia evidente. «Lo sé», dijo ella, su tono suavizándose pero sin perder firmeza. «Y lo sacaremos de ahí, pero no podemos sacrificar la guerra por una sola batalla perdida. Miguel me enseñó algo sobre estrategia, escuchándolo hablar de sus libros de historia. Cuando el enemigo intercepta una de tus ofensivas, no te retiras, refuerzas las otras, golpeas más fuerte donde no te esperan». Anselmo y Javier la miraron, atónitos. En ese momento de crisis, la viuda ciega se había convertido en su comandante. Su lógica era impecable y su coraje inspirador. «Tiene razón», dijo Anselmo lentamente, la mente del arquitecto reevaluando la estructura del plan bajo esta nueva carga de estrés. La detención de Mateo nos da algo de información. Ahora sabemos que Montero está vigilando las rutas hacia los medios de comunicación, pero probablemente no espera los otros ataques. El financiero, el legal, el de los activistas, esas líneas de comunicación aún deberían estar seguras. «Podríamos usar la detención a nuestro favor», añadió Javier, su mente estratégica reavivándose, superando el pánico inicial. «Montero se sentirá confiado, creerá que ha decapitado nuestro plan. Bajará la guardia en otros frentes. Es el momento perfecto para atacar». La decisión fue tomada en ese instante. La operación Mosaico Roto seguiría adelante, pero necesitaban modificarla. El paquete destinado a los medios de comunicación era crucial. «No podemos dejar que esa información se pierda», dijo el Ara. «Necesitamos una nueva forma de hacerla llegar». «Es demasiado tarde para encontrar otro mensajero», se lamentó Javier. «Mañana es la ceremonia. Todo está cronometrado». Un silencio tenso llenó la habitación. Los tres sabían que estaban en un punto de inflexión. El éxito o el fracaso de toda su empresa dependía de la decisión que tomaran en los próximos minutos. Fue entonces cuando Anselmo, el hombre que había pasado una década evitando cualquier tipo de complicación, levantó la cabeza. Había una nueva luz en sus ojos, una calma y una determinación que nunca antes había mostrado. «Lo haré yo», dijo. Javier y el Ara se volvieron para mirarlo. «¿Qué?», dijo Javier incrédulo. «Anselmo, es un suicidio. Te están buscando. Tu cara debe estar en manos de todos los hombres de Montero». «Exactamente», respondió Anselmo. «Y por eso no me esperarán. Buscarán a un mensajero, a un intermediario.
No buscarán al objetivo principal entregando el paquete él mismo. Es la jugada más audaz y, por lo tanto, la más segura. Soy el último que esperarían ver. Anselmo, no, comenzó a protestar Elara. Sí, Elara, la interrumpió él con gentileza. Durante 10 años me escondí del mundo, viví una vida segura y vacía. Tú me enseñaste que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso arriesgarlo todo. Esta es mi pelea ahora, tanto como es la tuya. Déjame hacer esto, por Miguel, por ti y por el hombre que olvidé que podía ser. Su discurso no fue grandilocuente ni heroico. Fue la declaración tranquila y firme de un hombre que había encontrado finalmente su propósito. Javier lo miró fijamente durante un largo momento, evaluándolo no como un amigo, sino como un activo estratégico. Finalmente asintió lentamente. El plan es demencial, dijo, pero podría funcionar. La audacia es un arma que Montero no espera de nosotros. Y así, el plan fue modificado. Los otros 4 paquetes serían entregados según lo previsto por los mensajeros restantes. Pero el 5.º paquete, el más explosivo, el que contenía las pruebas de los sobornos políticos, sería entregado por el propio Anselmo Cifuentes, no a un columnista, sino directamente en la ceremonia del doctorado. Lo entregaría en mano a Ramón Valdés, el periodista de investigación que Elara había contactado originalmente y que seguramente estaría cubriendo el evento. Sería en público, rodeado de cámaras y testigos. Una jugada de todo o nada en el corazón mismo del territorio enemigo. La estructura original se había roto, pero de sus fragmentos estaban construyendo algo más fuerte y mucho más peligroso. La mañana de la ceremonia amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo en el rancho. La tensión era una presencia física, un cuarto ocupante en la mesa del desayuno donde nadie probó bocado. Anselmo se había vestido con el mejor traje que tenía, uno que no usaba desde el funeral de Elena. Se sentía como un disfraz, una armadura para un hombre que se dirigía a la batalla más importante de su vida. En el bolsillo interior de su saco, el paquete de documentos, ahora contenido en un sobre manila más discreto, se sentía a la vez como un bloque de hielo y una brasa ardiente. Javier le entregó una vieja credencial de prensa falsificada, con su foto y un nombre ficticio: Arturo Benítez, corresponsal del Diario Nacional. No resistirá a una inspección detallada, le advirtió Javier, pero con suerte te permitirá pasar el primer filtro de seguridad. Una vez dentro, eres un fantasma, mézclate con la multitud. También le dio un pequeño audífono inalámbrico, casi invisible. Yo estaré al otro lado de esto, monitoreando las noticias y las comunicaciones de la policía que pueda interceptar. Te guiaré si es necesario. Y Anselmo, Javier puso una mano en su hombro, su expresión inusualmente seria. Ten cuidado y vuelve. Volveré, prometió Anselmo, aunque la palabra sonó hueca en sus propios oídos. Su despedida de Elara fue silenciosa. Ella simplemente tomó sus manos entre las suyas. Sus dedos, callosos por el trabajo y la edad, le transmitieron una fuerza que ninguna palabra podría expresar. Miguel estaría orgulloso de usted, Anselmo, le susurró. Vaya con Dios. Anselmo asintió, incapaz de hablar, y salió hacia el viejo coche que Javier había conseguido, un Tsuru anónimo y de un color indefinido que no llamaría la atención. Mientras conducía hacia la ciudad de Querétaro, el mundo exterior le parecía irreal, un escenario por el que se movía como un actor en trance. Cada semáforo en rojo, cada cruce de peatones, era una agonía de espera. Su mente repasaba el plan una y otra vez. Los otros 4 mensajeros ya debían estar en movimiento. A las 11:00 am, exactamente 1 hora antes del inicio de la ceremonia, todos los paquetes serían entregados simultáneamente. A partir de ese momento, el reloj comenzaría a correr para Montero, aunque él aún no lo supiera. Llegó al campus de la universidad. El lugar bullía de actividad. Furgonetas de televisión,
Coches oficiales con choferes esperando y una multitud de estudiantes, académicos y personalidades locales bien vestidas dirigiéndose hacia el aula magna. Anselmo sintió una oleada de pánico. Él, que había vivido recluido durante una década, estaba a punto de sumergirse en el epicentro de la vida social y política del Estado. Mostró la credencial falsa al guardia de seguridad en la entrada del edificio. El hombre apenas la miró, más interesado en el flujo de gente importante, y le hizo un gesto para que pasara. Primer obstáculo superado. El interior del aula magna era un hervidero. Un enorme retrato de Ricardo Montero sonreía desde una pancarta en el escenario. Anselmo se sintió físicamente enfermo al verlo. Su misión ahora era localizar a Ramón Valdés, el periodista. Lo había buscado en internet la noche anterior. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y unas gafas de pasta. Anselmo lo escudriñó entre el grupo de periodistas que se agolpaban cerca del escenario. Y entonces lo vio, hablando con un camarógrafo. «Está a tu izquierda, cerca de la segunda columna». Escuchó la voz de Javier en su oído. «Acércate con calma, no parezcas desesperado». Anselmo comenzó a moverse entre la gente, murmurando «permiso» una y otra vez. Se sentía torpe, visible, como si llevara un letrero de neón que decía «conspirador». Finalmente llegó a estar a solo unos metros de Valdés. El periodista estaba ocupado, dando instrucciones a su equipo. Anselmo esperó, su corazón latiendo con fuerza. Justo en ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Javier. «Todos los paquetes entregados. El mosaico está en marcha». Una oleada de alivio y terror lo recorrió. La mecha estaba encendida. No había vuelta atrás. Aprovechando un momento en que Valdés se quedó solo, Anselmo se acercó. «Señor Valdés», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. El periodista se volvió, una expresión de impaciencia en su rostro. «Sí, tengo algo para usted», dijo Anselmo en voz baja. «Me lo envía un amigo mutuo, un contador llamado Miguel». Al oír el nombre, la expresión de Valdés cambió instantáneamente. La impaciencia fue reemplazada por una intensa y cautelosa curiosidad. Sus ojos se fijaron en Anselmo. «¿Quién es usted?» «Solo soy el mensajero», respondió Anselmo, y discretamente le pasó el sobre. «Léalo. Es la pieza que le faltaba». Valdés tomó el sobre, lo sopesó y lo deslizó dentro de su chaqueta sin mirarlo. Sus ojos no se apartaban de Anselmo. «Dígale a Elara que lamento no haber podido llegar a San Juan. Me interceptaron. Tuve que crear una distracción para escapar. Gracias por hacer esto». Y con eso se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Anselmo se quedó allí, sintiendo un vacío repentino. Misión cumplida. ¿Y ahora qué? «Sal de ahí, Anselmo. Ahora mismo», le urgió la voz de Javier. «Vuelve al coche y dirígete al punto de encuentro acordado». Anselmo comenzó a caminar hacia la salida, moviéndose contra la corriente de gente que todavía entraba. Justo cuando llegaba a la puerta, vio a dos hombres que le resultaron vagamente familiares. Eran los mismos que estaban en el Vento Negro fuera de la cafetería en San Juan del Río. Estaban hablando con un miembro del equipo de seguridad de Montero, y uno de ellos señalaba en su dirección. Lo habían visto. Quizás no lo reconocieron como el conductor del Centra, pero su intercambio con Valdés había llamado la atención. El pánico se apoderó de él. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió en la dirección opuesta, adentrándose de nuevo en la multitud. «Javier, me han visto. Los hombres de Montero están en la entrada principal», susurró en su comunicador. «Maldita sea, busca otra salida. ¿Hay alguna puerta lateral?» «No lo sé. El lugar es un laberinto». Anselmo se movió rápidamente, tratando de mantener la calma. Pasó por un pasillo lateral y vio una puerta con un letrero que decía «Acceso al escenario». Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y entró. Se encontró en el oscuro y caótico espacio detrás del escenario. Cables por el suelo, técnicos moviéndose apresuradamente. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Podía oír al maestro de ceremonias presentando a las personalidades en el escenario. Y entonces, a través de una abertura en las cortinas,
lo vio. Ricardo Montero, sentado en una silla de honor en el centro del escenario, sonriendo y saludando a la audiencia. Estaba a menos de 10 metros de él. En ese momento, el teléfono de Ramón Valdés, que estaba en la primera fila, comenzó a sonar, y el de otro periodista, y el de otro. Era la estrategia de Javier en acción. Las filtraciones estaban llegando. Valdés miró su teléfono, leyó el mensaje y su rostro se puso pálido. Abrió el sobre que Anselmo le había dado. Sus ojos se abrieron como platos mientras escaneaba las primeras páginas. Miró hacia Montero en el escenario y luego su mirada recorrió la audiencia, buscándolo, pero Montero también había notado la conmoción. Su sonrisa se desvaneció un poco. Uno de sus ayudantes se acercó y le susurró algo al oído. La cara de Montero se oscureció. Miró su propio teléfono. Las noticias estaban empezando a estallar. La UIF congela cuentas de empresas ligadas a Montero, leyó Anselmo en la pantalla de un monitor de los técnicos. Escándalo de sobornos salpica al gobernador y a Montero Corp. Era una avalancha. El mosaico roto se estaba ensamblando en tiempo real, en las pantallas de todo el mundo. Montero se levantó bruscamente. Su fachada de benefactor se había hecho añicos, revelando al depredador acorralado que había debajo. Sus ojos furiosos recorrieron el auditorio y entonces su mirada se encontró con la de Anselmo, que lo observaba desde la oscuridad del backstage. Por un instante, el universo se detuvo. El corrupto magnate y el arquitecto jubilado se miraron a los ojos. Montero no sabía quién era Anselmo, pero vio en su mirada la tranquila satisfacción de la némesis que lo había derribado. El caos estalló. Montero ladró órdenes a sus guardias de seguridad. Cierren las puertas. Nadie sale. Los periodistas se arremolinaron, gritando preguntas. Anselmo sabía que tenía que escapar. Los dos matones que lo habían visto en la entrada corrían ahora hacia el escenario. Se metió más en la oscuridad del backstage, buscando una salida. Encontró una pequeña puerta de metal al fondo. La abrió y se encontró en un callejón de servicio. Estaba fuera. Comenzó a correr, sin mirar atrás. Podía oír los gritos y la confusión que dejaba tras de sí. El imperio de Ricardo Montero se estaba derrumbando en directo, y él había sido el arquitecto de su demolición. Los días que siguieron al colapso público de Ricardo Montero fueron un torbellino de caos y revelaciones. La operación Mosaico Roto había funcionado más allá de las expectativas más optimistas de Javier. El ataque simultáneo en múltiples frentes había destrozado la red de protección de Montero, dejando sus crímenes expuestos a la luz pública de una manera innegable. Las noticias eran un bombardeo constante. La unidad de inteligencia financiera confirmó el congelamiento de docenas de cuentas bancarias. Los columnistas políticos, compitiendo entre sí, publicaban cada día nuevos detalles sobre la red de sobornos implicando a funcionarios de alto nivel. La ONG de Derechos Humanos, armada con los documentos del despojo, organizó una rueda de prensa con los ejidatarios afectados, cuyas historias de intimidación y fraude finalmente encontraron una plataforma nacional. Y los jóvenes activistas, con una creatividad mediática que Javier no había previsto, no solo se encadenaron a la maquinaria de una de las constructoras de Montero, sino que transmitieron en vivo la lectura de los informes de impacto ambiental falsificados, creando una pesadilla de relaciones públicas para la compañía. Desde la seguridad del rancho, Anselmo, Elara y Javier seguían los acontecimientos como si vieran una película en la que ellos mismos habían escrito el guión. Veían a Ramón Valdés en la televisión, convertido en la cara periodística del escándalo, presentando los documentos que Anselmo le había entregado con una gravedad y una autoridad que dominaban el ciclo de noticias. Veían a los políticos, antes aliados de Montero, distanciándose de él con una velocidad vergonzosa. Veían a los abogados de Montero dando torpes conferencias de prensa, negando lo innegable. Y finalmente, una semana después de la ceremonia, vieron la imagen que había sido el objetivo final de su peligrosa empresa. Ricardo Montero, el otrora intocable magnate,
saliendo de su mansión esposado, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad, siendo conducido a una patrulla por agentes federales. Esa noche, Javier abrió una botella de tequila que, según él, había estado guardando para una ocasión verdaderamente especial. Llenó 3 pequeños vasos de Caballito. «Por don Miguel», dijo levantando su vaso. Su trabajo no fue en vano. «Por Miguel», repitió el Lara, su voz firme pero cargada de emoción. «Y por la justicia», añadió Anselmo, su propia voz un poco ronca. Bebieron el tequila de un trago. El líquido ardiente bajó por sus gargantas, un calor que parecía disolver la tensión acumulada durante semanas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en el rancho no era de aprensión, sino de paz, una paz ganada a pulso. La guerra había terminado. Habían ganado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Sabían que el proceso judicial contra Montero sería largo y complicado. Habría apelaciones, maniobras legales, intentos de intimidar a los testigos. Sin embargo, la evidencia era tan abrumadora, la presión pública tan intensa, que la posibilidad de que escapara a la justicia era mínima. La estructura de su imperio había sido demolida desde sus cimientos. La atención ahora se volvió hacia ellos mismos. ¿Qué sería de sus vidas? «Anselmo, tu nombre ha sido limpiado», le informó Javier unos días después. «Hablé con Valdés y con la fiscalía. Se ha establecido que actuaste bajo coacción y en defensa de un bien mayor. Eres considerado un testigo clave, no un cómplice. Tu casa ya no está vigilada. Eres un hombre libre». La noticia debería haber sido un alivio, pero a Anselmo le provocó una extraña sensación de vacío. Volver a su casa, a su vida solitaria, a sus rutinas predecibles. La idea, que antes representaba la paz y la seguridad, ahora le parecía insoportablemente monótona. La aventura, el peligro, el propósito, todo eso había terminado. El Lara también enfrentaba un futuro incierto. Había cumplido la promesa hecha a su esposo. Se había hecho justicia, pero ahora se encontraba sola, sin los ahorros que había gastado en su misión y con el recuerdo de su trauma reavivado. Una tarde, Anselmo la encontró en el jardín del rancho, acariciando los pétalos de una rosa con una delicadeza infinita. «He estado pensando, Lara», comenzó él, su voz un poco vacilante. «Mi casa es muy grande, demasiado grande para un solo hombre. Tiene un jardín precioso que a mi esposa Elena le encantaba, pero que yo apenas sé cuidar. Y, bueno, la soledad a veces es una compañera muy ruidosa». El Lara se volvió hacia él, una pequeña sonrisa en sus labios, como si supiera lo que él iba a decir antes de que lo dijera. «Anselmo Cifuentes, ¿me está ofreciendo trabajo como su jardinera?» Anselmo se rió, una risa genuina y relajada que no había tenido en años. «Le estoy ofreciendo un hogar, Lara, si usted lo quiere, no como una empleada, sino como una amiga, como familia. Podríamos cuidar ese jardín juntos. Podríamos simplemente no estar solos». Los ojos ciegos de Lara se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alegría. «Sería un honor, Anselmo, un verdadero honor». Y así se forjó un nuevo plan. Un plan no para derribar imperios, sino para construir una vida. Unas semanas después, Anselmo y Lara dejaron el rancho de Javier. La despedida fue emotiva. «No se conviertan en extraños, par de revolucionarios», les dijo Javier, abrazándolos a ambos. «Mi rancho siempre será su casa». Cuando Anselmo y Lara llegaron a la casa de él, el lugar se sentía diferente. Ya no era un mausoleo de recuerdos silenciosos, sino un lienzo en blanco esperando nuevas pinceladas de vida. Lo primero que hicieron fue recorrer el jardín. Anselmo le describía cada planta, cada flor, y Lara, con su tacto y su olfato, parecía verlas de una manera mucho más profunda. «Esta bugambilia necesita una poda urgente», decía ella, «y estos rosales piden a gritos un poco de abono». Juntos comenzaron a trabajar la tierra. Anselmo, siguiendo las instrucciones expertas de Lara, cavaba, plantaba y regaba. Lara, arrodillada en la tierra, quitaba las malas hierbas y hablaba con las plantas como si fueran viejas amigas.
El jardín, bajo su cuidado conjunto, comenzó a florecer de una manera que no lo había hecho en años, con colores más vivos y aromas más intensos. Sus vidas encontraron un nuevo ritmo, un ritmo compartido. Por las mañanas cuidaban el jardín. Por las tardes leían. Bueno, Anselmo leía en voz alta a Elara, desde novelas de García Márquez hasta los poemas de Sor Juana, y descubrieron que compartían un amor por la literatura. Por las noches cocinaban juntos, llenando la casa con los aromas de la comida casera y el sonido de la conversación y la risa. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de vida. A veces Javier los visitaba, trayendo vino de sus uvas y noticias del juicio de Montero. Se sentaban en el porche, los tres veteranos de una guerra secreta, y hablaban no del pasado, sino del futuro. Hablaban de plantar un pequeño huerto, de hacer un viaje a la costa, de las pequeñas y maravillosas alegrías de una vida tranquila. Un día, mientras Anselmo le leía el periódico a Elara en el jardín, encontró una pequeña nota en la sección local. Informaba que Mateo, el ahijado de Javier, había sido liberado y todos los cargos en su contra habían sido retirados. Además, había ganado una beca para estudiar periodismo de investigación en una prestigiosa universidad, financiada anónimamente. Anselmo sonrió. Sabía que detrás de ese anónimamente estaba la mano de Javier Mendoza. El mosaico se había completado de formas que ni siquiera ellos habían planeado. Elara, al escuchar la noticia, suspiró contenta. El bien engendra bien, Anselmo. A veces tarda, pero siempre encuentra el camino. Anselmo dobló el periódico y miró a su alrededor. Vio el jardín floreciente, sintió el calor del sol en su rostro. Escuchó la risa suave de Elara. Su vida ya no era una estructura vacía y solitaria. Se había convertido en un hogar lleno de luz, color y compañía. El aventón que le había dado a esa cieguita en la carretera no solo había cambiado el destino de un hombre corrupto, había cambiado el suyo propio. Le había devuelto un propósito, una amistad y, lo más importante, le había enseñado que la verdadera arquitectura no consiste en construir muros para protegerse del mundo, sino en abrir puertas para dejar que la vida entre. Y su vida, finalmente, estaba llena.